Buenas tardes, señoras y señores. Siendo las 14 horas con 2 minutos del martes 3 de marzo del 2026, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por los señores jueces supremos Iván Guerrero López y Walter Cotrina Niñano, para continuar con el juicio oral seguida contra los señores Daniel Peirano Sánchez, como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, Raúl Linares Anoja y Alejandra Graciela Mercurio Rivadossi, como presuntos coautores de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, Carlos Sáenz Loaiza, como presunto cómplice primario de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, ilícitos penales previstos en los artículos 395, 397 y 398 del Código Penal, respectivamente, todos en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se graba y se transmitirá a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Siendo el que hable el director de debate, voy a conceder un uso de la palabra para la correspondiente acreditación. Señor fiscal. Buenas tardes, señor presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, señores jueces supremos, señora procuradora, señores abogados y todos los presentes, por el Ministerio Público, Eduardo Atencio Ramos, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos señalados en actas anteriores. Por la Procuraduría Pública, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señores jueces supremos y con todos los presentes. Por la Procuraduría, la abogada Belén Rosario Pérez Vega, con registro CAL 54172 y los mismos datos de acreditación señalados en el audio anterior. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor juez. Muy buenas tardes con todos. María Elena Escudero Torres, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4202 y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Sí, porque la defensa del señor Linares. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con todos y cada una de las personas que se encuentran conectadas. Hugo Alejandro Rivas Espinosa, registro CAL 31246 y demás datos que ya corren en autos. Gracias. Sí, porque la defensa de la señora Mercurio. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores jueces supremos y a todas las partes presentes. La abogada Marta Liliana Choque Guamaní, con datos ya brindados en sesiones anteriores, ejerciendo la defensa de la señora Alejandra Mercurio. Gracias. Sí, porque la defensa del señor Sáenz Loaiza. Muy buenas tardes, señor presidente, y con todos los presentes, Roberto Cáceres Pulcar, registro CAL 37438 y demás datos consignados en audiencias previas. Presente, señor. Cada uno de los señores procesados, por favor, el señor Peirano. Muy buenas tardes, señores magistrados supremos, señor fiscal, señores abogados y demás personas que participan en esta audiencia. Mi nombre es Daniel Adriano Peirano Sánchez, con DNI 2551-2005. Gracias. Sí, porque el señor Linares. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores magistrados y demás partes presentes en la tarde de hoy. Les habla Raúl Linares Anoja, con todos los datos ya consignados en la audiencia previa. Muchas gracias. Sí, porque la señora Mercurio. Sí, muy buenas tardes, señores magistrados supremos y a todos los presentes. Mi nombre es Alejandra Graciela Mercurio Rivadossi. Gracias. No tiene porque el señor Sáenz. Señores, buenas tardes. Carlos Manuel Sáenz Loaiza, con DNI 07098964. Gracias. Sí, porque habiendo concurrido los sujetos procesales acreditados, estando a lo regulado en el artículo 369 del Código Procesal Penal, se tiene por bien instalada la presente audiencia. Corresponde continuar con la organización de la prueba documental 107, ofrecida por la defensa técnica del señor Linares. Se va a conceder el uso de la palabra al señor abogado Rivas, siempre teniendo en cuenta artículo 384, incisos 2 y 4 del Código Procesal Penal. Estamos hablando de una nota periodística que tiene 4 folios. Lo relevante, señor Rivas. Claro que sí, doctor. Especialista de audiencia, ayúdenos, por favor. Sí, señor. Gracias. Gracias, señor presidente. Se trata de una nota periodística recuperada del portal web del diario La República. Esta nota periodística es emitida por el periodista, si bajamos un poquito, por favor, César Romero, ahí está indicado, y fue actualizada el 30 de octubre del 2021, ¿no? Titula esta nota, si subimos un poquito, por favor, dice, el título que ponen es Walter Ríos solicitaba dinero a los empresarios para ayudarlos. Ese es el título
con el que publica la República esta nota. Vamos a resaltar lo que aparece aquí en comillas. Walter Ríos Montalvo aprovechaba su cargo para buscar los procesos de los empresarios. Luego les decía que sus casos podían salir mal y que debían conversar, y entonces ya les pedía dinero u otras dádivas para arreglar. Esta es la declaración de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, ex asistente de la presidencia de la Corte Superior del Callao en la época de Walter Ríos. Bajamos, por favor. Seguimos a la siguiente hoja. Dice, continúa, dice, ahí, sus versiones sobre los ilícitos en los que intervinieron no siempre coinciden y parecen enfrentarse, pero ambos ayudan a conocer cómo operaba y quiénes estaban atrapados en la telaraña de la red de corrupción judicial, ¿no? El siguiente párrafo dice, esto es una apretada transcripción de lo que contó Gianfranco Paredes. Entre junio y julio del 2017, Walter Ríos me solicitó averiguar todos los casos que tenía el empresario Oscar Peña. La consigna de Ríos era sacar dinero no solo a este empresario, sino a varios que él conocía. Ríos siempre averiguaba los casos que podían tener diversos empresarios con la finalidad de ofrecerles ayudas o intervenir en sus casos para lograr supuestos resultados favorables, ¿no? Más abajo dice, Walter Ríos presionaba o engañaba a los empresarios, les manifestaba que los procesos podían salir mal y que podían conversar con él para arreglar y les solicitaba dinero u otras dádivas. Siguiente, más abajo, por favor, la siguiente hoja. Dice, vamos un momentito para ver lo que hemos resaltado. No. Ese es el punto, hasta ahí. A ver, esta nota periodística, la finalidad de esta nota periodística es presentar, ¿no? Lo que describe el periodista recogido de la versión de Gianfranco Paredes, de que el señor Walter Ríos buscaba los casos, ¿no? Los casos de empresarios para buscar presionarlos y decirles que sus casos saldrían mal. Es decir, con esto queremos acreditar que el señor Ríos tenía conocimiento o buscaba los casos de, como por ejemplo, Aran Asset Management, tenía información de los casos conforme lo destacaba su propio colaborador Gianfranco, así lo desquita o describe esta nota periodística. Gracias. Señor fiscal. Sí, sobre lo señalado por la defensa, tenemos que indicar que se trata de una nota periodística que hace referencia a lo que dice el señor Gianfranco Paredes. No tenemos al señor Gianfranco Paredes como testigo en este caso. La Procuraduría. Secretario, señor magistrado. La defensa, señor Peirano. Nos adherimos a lo expuesto por el doctor Rivas. Gracias. No tiene por qué. La defensa de la señora Mercurio. Sí, doctor, el aporte probatorio de este medio de prueba radica en el hecho de que Creo que tiene problemas de conexión, la doctora Choque. me voy a comunicar, señora. Ya, vamos. Doctora Choque, no se le escucha nada. Tiene mala conexión. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, perdón, doctor. No. Le comentaba, para nosotros el aporte probatorio de este documento radica es que le brinda información al colegiado respecto de la conducta desarrollada por el señor Walter Ríos y su asistente Gianfranco Paredes, y esto sirve para contradecir la fiabilidad de la información que da el colaborador eficaz 010A, toda vez que daría cuenta de por qué razón el señor Walter Ríos tendría conocimiento de los actuados en el expediente 1410, no porque tendría alguna intención particular respecto de alguna influencia. Doctora, ahí lo de la República no habla de 1410, no habla de Walter Ríos, no habla del colaborador eficaz, no concatene, ¿ya? Me estoy hacia el tema del... Está bien. Concluyo entonces con eso, que brinda información
que ataca la fiabilidad de lo vertido, de la información vertida por el colaborador eficaz 010A. Gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Sáenz, por favor. Gracias, señor magistrado. Sí, lo que da cuenta este reportaje es básicamente que Gianfranco Paredes sí buscaba información por encargo de Walter Ríos. Eso es lo que da cuenta, ¿no? Bien. La prueba documental 108 es una boleta 3201 Jazz Club de 26 de enero del 2017. Se repite con la prueba 40 el Ministerio Público, con prueba 112 el señor Linares y con prueba 60, 61 y 62 de la señora Mercurio, realizadas en la sesión 32 del 24 de abril del 2025. Vamos a pasar entonces a la 109, que es otra carta de Walter Ríos al Jazz Club. Se repite con la prueba 52 de la señora Mercurio Rivadossi, de un folio. Esto lo hemos visto, ¿no? Anteriormente, doctor Rivas. Lo hemos visto en el desarrollo del juicio oral, ¿no? Porque ha habido información que se refería a este tema, me acuerdo. No, esta carta del 27 de enero, doctor, no se ha visto. Esa es una carta que envía... Sí. A ver, la carta... por favor, para que la puedan poner. Ok, gracias. Esta es una carta remitida por el señor Walter Ríos a Rubén Loaiza Negreiro, presidente del Jazz Club peruano, ¿no? De fecha 27 de enero, recibida, ahí aparece el sello de recepción del Jazz Club. En esta carta, el señor Walter Ríos se dirige al presidente del Jazz Club, en el sentido, dice, que le pide que tenga bien autorizar el acceso del suscrito, es decir, el señor Walter Ríos, y de los jueces superiores titulares de la Corte y da una descripción ahí de los nombres al restaurante del Jazz Club, ¿no? Ahí están los nombres de las personas que está pidiendo autorización. Asimismo, solicito brindar las facilidades al licenciado Gino Villafuerte, jefe de imagen institucional de la Corte Superior. Y bueno, agradecerá finalmente. Con este documento queremos acreditar que Walter Ríos, bueno, la presencia de Walter Ríos en el Jazz Club era habitual. O sea, es más, él solicitaba autorización de estar en el Jazz Club. Es más, esta es una carta que evidencia ello y que por el cual gestiona autorizaciones para poder que se le permita el ingreso en el Jazz Club. Y es un aspecto que vamos a ampliar en el momento que desarrollemos nuestros alegatos. Gracias. ¿Él era socio o de... No, él como la Corte mandaba una carta de cortesía, entonces. Pedía que le den las facilidades como presidente de la Corte para él y para los funcionarios de la Corte. Señor fiscal, por favor. Sí, señor presidente, resaltar en este documento la fecha de elaboración, que es 27 de enero de 2017, y la fecha de presentación del cargo, que es 30 de enero de 2017. La Procuraduría. Ningún comentario. La defensa del señor Peirano. Nos adherimos a lo puesto por el doctor Rivas. Gracias. No tiene por qué. La defensa de la señora Mercurio. En el mismo sentido que el doctor Rivas. Gracias. La defensa no tiene por qué. La defensa del señor Sáenz. Sí, solamente para indicar que se trata de magistrado del Poder Judicial, respecto a los cuales se solicita el señor Ríos la invitación. Listo. Entonces, vamos al documento 110, que es otra carta al mismo Jazz Club. Dos folios. Especialista audiencia 110, por favor. Sí, señora, a la vista. Este documento, doctor Rivas, ¿no? Gracias, doctor. Esta es una carta que emite el Jazz Club y se lo dirige al señor fiscal supremo, Jesús Eliseo Fernández Alarcón, ¿no? El 1 de julio. Es una carta de respuesta a una petición, a un oficio cursado por la primera Fiscalía Suprema de Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, concretamente el oficio 1464-2021, en el cual le indica el capitán gerente del Jazz Club, le dice, respecto a su consulta si
Señores Walter Ríos, Carlos Manuel Sáenz, Francisco Javier Linares, Alejandra García son asociados del club. Hemos podido corroborar en el padrón asociado que ninguno de los mencionados tiene la condición de asociado del club. Sobre la consulta de qué socios del club solicitaron el ingreso de las referidas personas a nuestro restaurante El Pairo, en la fecha indicada en su oficio debemos informar a su fiscalía que no obra en el libro de ingreso de invitados. Adjuntamos el asiento correspondiente la indicación de ingreso al restaurante de dichas personas por invitación de algún socio del club en particular. Lo que sí consta en los archivos del club es el oficio 937-2017 de fecha 27 de enero del 2017 que dirige el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao de ese momento, Walter Ríos Montalvo, al comodoro de nuestra institución, también de ese momento, para que se autorice el acceso del suscrito y de los jueces superiores titulares de esta ilustre corte al restaurante de nuestro club. Acompañan, dice, a la presente copia del oficio que mencionamos líneas arriba. Y 3, visto el punto anterior, consideramos oportuno mencionar que nuestro anterior estatuto, en su artículo 59, comité directivo tendrá amplia facultad para ampliar o limitar los reglamentos aplicables a invitados, así como extender facilidades para el uso e ingreso de invitados al restaurante del club. Dice, la información aquí acogida es pública, tal como se puede verificar en la partida electrónica de nuestro club, que obra en el registro de asociados del registro de personas jurídicas del Callao. Firma José Manuel Lébano Sánchez, capitán del gerente del Yacht Club peruano. Es un documento con el cual acreditamos que en efecto el Comodoro Yacht Club indica que el ingreso, no existe información en el Yacht Club de qué socio hubiese autorizado el ingreso de las personas por quien se preguntaban, y además indican ahí que el señor Walter Ríos hizo llegar al Yacht Club una carta solicitando le brinde las facilidades para el ingreso, ¿no? Que es la carta que hemos visto anteriormente, que es la que acompañó el Yacht Club como prueba de eventualmente la presencia del señor Walter Ríos en la fecha de los hechos, ¿no? Eso que ampliaremos también en nuestros alegatos. Gracias. Señor fiscal. Sí, señor presidente, aclarar en el punto 2 de la referida carta, oficio remitido a la Fiscalía Suprema, donde está indicando que no obra en el libro de ingresos la indicación del ingreso al restaurante por invitación de algún socio del club en particular. Es la información que tiene. La Procuraduría. Ningún comentario. La defensa del señor Peirano. Nos adherimos a lo expresado por el doctor Rivas. Gracias. La defensa de la señora Mercurio. En el mismo sentido que el doctor Rivas. La defensa del señor Sáenz. Sin comentarios. La prueba sí entonces es el registro de visita Yacht Club 26 de enero de 2017. Se repite con la prueba 39 del Ministerio Público, o realizada en sesión 32 del 24 de abril del 2025. La 112, boleta de venta 3201 Yacht Club. Se repite con la prueba 41 del Ministerio Público, realizada en sesión 32 del 24 de abril del 2025. La 113 es un voucher de pago en original correspondiente a boleta 3201 Yacht Club mutilada. Se repite con prueba 40 del Ministerio Público, realizada en sesión 32 del 24 de abril del 2025. Esta es la 114, ¿no? Es una resolución de la Corte Suprema en el caso relacionado con la versión criminal Cuello Blanco, tiene 8 folios respecto a Rixi Cortés. Prueba 114, por favor, puntual, doctor Rivas, ya lo que nos interesa saber de esta resolución. Muy precisos en esta resolución, porque es el aporte probatorio. A ver. Como bien destaca usted, doctor, esta es una resolución emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en la extradición 110-2020. Está emitida el 8 de septiembre del 2021 en el contexto de la solicitud de ampliación de extradición activa formulada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de la República, dirigida a las autoridades del Reino de España respecto del ciudadano peruano César José Inostroza Pariachi,
en la investigación formalizada en su contra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico previsto en el artículo 395 del Código Penal, en perjuicio del Estado. Queremos avanzar hasta la página 669, por favor, señorita, en el punto 2.1.3. Si podemos ir bajando, por favor. 2.13. Ahí dice, ¿no? En ese punto. Dice, en relación con obsequios brindados por Salvador Richie Cortés. Dice, mediante informe 10-2020-MP-FSTEDCFP/FQ del 3 de julio de 2020, se puso en conocimiento del Despacho Supremo hechos de relevancia jurídico-penal obtenidos en los actos de corroboración de la carpeta provisional de colaboración eficaz número 010-2018, los cuales guardan relación con el marco fáctico de la investigación seguida contra César José Inostroza Pariachi y Ana María Zapata Huertas por el delito de cohecho pasivo específico, contra Walter Benigno Ríos Montalvo por el delito de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias, y contra Salvador José Richie Cortés por el delito de cohecho activo específico y tráfico de influencias en su condición de instigador, todos en agravio del Estado, carpeta fiscal 243-2019. En la siguiente hoja, por favor, dice, en dicha ampliación de informe se detalla que el colaborador eficaz 10-2018, en su declaración brindada a la Fiscalía Suprema el 5 de noviembre del 2019, señaló que los magistrados José Luis Lecaros Cornejo, César José Inostroza Pariachi, Carlos Sáenz Loáinz, Ana María Zapata Huertas y Walter Benigno Ríos Montalvo, durante los años 2016 a 2017 recibieron canastas navideñas, diversos productos alimenticios envasados del empresario Salvador José Richie Cortés, los cuales fueron entregados por la persona de Espartaco Íñigo Rossi Guerra, conocido como Pipo Rossi, taxista de confianza del empresario, quien se encargaba de repartir dichas canastas a cada uno de los domicilios de los magistrados antes señalados. Bajamos, por favor, al tercer párrafo. Ahí dice, asimismo, según el acta de transcripción del colaborador con clave 10A-2018, con su correspondiente corroboración del 3 de julio del 2020, durante los años 2016 y 2017, los investigados César José Inostroza Pariachi, Walter Benigno Ríos y Ana María Zapata Huerta habrían recibido canastas navideñas por parte de Salvador Richie, las mismas que habrían sido entregadas por la persona identificada como Espartaco Íñigo Rossi Guerra, taxista de confianza del mencionado investigado. Esos son los puntos que queremos resaltar de esta resolución. Presentamos este documento en relación al hecho 1, en el cual se indica que mi patrocinado habría hecho llegar a Walter Benigno, al señor Ríos Montalvo, perdón, una caja o una suerte de una caja conteniendo bebidas. Y en este documento podemos acreditar que aparece una información de entrega de canastas navideñas hechas, entre otras personas, a el señor Ríos Montalvo, ¿no? Por la persona de Espartaco Íñigo Rossi Guerra, conocido y acá descrito ahí como Pipo Rossi, ¿no? Taxista de confianza del mencionado investigado, ¿no? Aspectos que queremos resaltar
de cara también a la siguiente prueba que vamos a presentar. Gracias. No tiene por qué, señor fiscal. Sí, en el presente caso, señor presidente, se trata de pruebas diferenciadas y regalos completamente distintos. En los fácticos de la fiscalía está que le regalaron whiskies, no otro tipo de vino. Nosotros quisiéramos más bien también resaltar, señor juez, el contenido de este documento, el folio 2, el numeral 2.1.1. Si por favor pudiera el señor especialista. Especialista audiencia, ponlo, por favor. A la vista, señor. Bien, vamos a dar lectura. Es el folio anterior, es el folio 2.11, anterior. 668. Dice, en relación con invitaciones brindadas por Salvador Rizo y Cortés en el restaurante Francisco. El investigado Walter Ríos Montalvo, en sus declaraciones del 10/01/2020, 17 de enero de 2020 y 5 de 2020, refirió haber asistido por invitación de Cesarino Astroza Parechi, que en ese entonces se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, a un almuerzo llevado a cabo en el restaurante Francisco, más conocido como Francesco, ubicado a la espalda o paralela de la sede de la Oficina de los Registros Públicos de Callao. Según el investigado, dicho almuerzo se produjo antes del mes de septiembre de 2015, pues saltamos la fecha. Estuvieron presentes Salvador José Richie Cortés, su hijo Felipe Salvador Richie Rospigliosi, Carlos Sáenz Loaiza, Víctor Rivadeneira Monge, César José Astroza Parechi y su persona. Walter Ríos agrega que en dicha ocasión vio por primera vez a Salvador Richie Cortés y a su hijo Felipe Salvador Richie Rospigliosi. Segundo párrafo. En relación con dicho almuerzo, el investigado refiere que Salvador Richie, contando con el apoyo de Carlos Sáenz Loaiza, le solicitó a Cesarino Astroza Parechi que éste lo ayudara a dilatar el trámite de un proceso penal identificado como expediente 548/2057, el cual se encontraba a cargo del juez Puente Bardales del Cuarto Juzgado Penal del Callao, hasta que se resuelva su proceso civil por indemnización de daños y perjuicios tramitado en un juzgado civil de Lima. Ante ello, según afirma el investigador Walter Ríos, Cesarino Astroza decidió acceder a la solicitud de Richie Gómez Cortés, refiriéndole que cambiaría a dicha jueza por la investigada Ana María Zapata Huerta. El aporte probatorio de este extremo, señor magistrado, es primeramente el vínculo de cercanía desde el 2015 entre uno de los imputados con Walter Ríos y Astroza, y segundo, el modus operandi que se llevaba a cabo entre estas personas. Pero el único que menciona es a Carlos Sáenz en este documento. Sí, señor presidente, ese respecto de la Procuraduría. Sin comentarios, señor. La defensa, el señor Peirano. Dado su contenido, sin comentarios. La defensa de la señora Mercurio. Que se ve esta audiencia, verifica la conexión de la doctora Chofi. Sí, señor. Gracias. Bien. Señor, disculpe, ¿me puede escuchar? Sí. Discúlpeme, tengo problemas de conexión, me perdones. El aporte probatorio de esta defensa respecto de la información que contiene esta prueba radica en el hecho de que la información contradice lo señalado por un testigo que ha venido a actuar a este juicio, que es el señor Nectario Fulca Salazar, en el sentido que aquí se da información de que el señor Walter Ríos recibía paquetes en su casa. En específico, aquí se ha hablado sobre canastas navideñas. Gracias. No tiene por qué. Señor Sáenz, abogado. Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, solamente para indicar que no se ha acreditado la intervención y patrocinado de estos hechos a los cuales se hace referencia en el 2.11. No hay ningún dato relacionado con los hechos. ¿Sí? Y lo segundo es para vincularlo justamente en relación al marco temporal que se habría dado en este contexto, que es febrero del año 2020 y marzo de 2020, que son los hechos relacionados con el presente caso, ¿no? La prueba documental 115. Gracias, señor. Esta es una fotografía extraída
el portal, perdón, de la cuenta de Facebook del señor Espartaco Íñigo Rossi Guerra. Si pueden subir un poco más, por favor, para que se vea la fotografía. Es efectivamente él. Que como todos podemos observar, esta persona ha sido referida en la resolución anterior como el taxista de confianza del señor Salvador Ricci. Y queremos resaltar, por favor, pongan la fotografía para que todos podamos verlo. Y podemos ver de la fotografía que se trata de una persona de tez trigueña, de contextura gruesa, ¿no? Y que calza, estos datos característicos calza con la descripción dada por el testigo Nectario Julca, ¿no? Quien refiere que es la persona que recibió una caja en la casa del señor Walter Ríos. Ese es el aporte probatorio de esta prueba, es describir las características de la persona de Espartaco Íñigo Rossi, que calza perfectamente con lo descrito por el testigo Nectario Julca. Gracias. No tiene profesión fiscal. Señor presidente, con relación a esta prueba la consideramos que no guarda relación con usted, toda vez que el vínculo entre este señor Rossi con el señor Ricci corresponde a otro caso, y las descripciones genéricas que se han dado no corresponden tampoco a porque en todo caso se hubiera hecho un reconocimiento de persona. La Procuraduría. En el mismo sentido que el Ministerio Público, señor magistrado. La defensa, el señor Peirano. Dado su contenido, sin comentarios, gracias. La defensa, no tiene, porque la defensa de la señora Mercurio. En el mismo sentido que el doctor Hugo Rivas, gracias. No tiene, porque la defensa del señor Sáenz. No sabemos qué hemos sentido. Vamos a pasar a la prueba documental 116, carta suscrita por Flavia Ruggeri, gerente de negocio de City Valores Venezuela, propuesta de lectura conjunta de pruebas 116, 117, 118, 119, 120 y 121, que tienen la misma pertinencia. Lo vamos a hacer de esa manera, doctor Rivas, ¿ya? Ok, doctor, sí, porque se trata de documentos para acreditar valores y condiciones personales del señor Raúl Linares. Sí, a ver, por favor muestren la 116 primero y después la que continúa hasta la 121, ¿ya? Despacio, por favor. Ok. Sí, señor. Ya. Esta es una carta suscrita por la señora Flavia Ruggeri que da cuenta de las condiciones personales del señor Linares. Dice, el señor Linares ha demostrado a lo largo de estos años un digno ejemplo como ser humano, ético, responsable, puntual en sus compromisos, un hombre digno, leal y confiable, ¿no? Y bueno, indica ahí quién es ella. Es una representante, gerente de negocios de City Valores, ¿no? De esta banco internacional, transnacional, que es el banco Citibank. Sí, sigamos la siguiente, por favor. Esta es una carta que emite el representante legal de Transvalue, el transportista internacional de la carga, quien indica, por medio de la presente, hago constar que conozco personalmente al señor Raúl Francisco Javier Linares Anoja por más de 5 años y puedo dar fe de su profesionalismo en la relación comercial que mantiene con nosotros, en la cual ha demostrado siempre una conducta intachable. A nivel personal, puedo decir que es una persona íntegra, ¿no? Y es el firmado por Jesús Rodríguez, el CEO de Transvalue. La siguiente es una carta suscrita por Ismael López de la refinería Precious Metal, y donde dice que hago esta comunicación a petición del señor Raúl Linares, al cual conozco personalmente desde el año 2010, y desde esta fecha me ha demostrado ser una persona muy profesional, honesta, responsable, manteniendo siempre una clara e íntegra ética profesional. He trabajado con su empresa Aran Asset Management, prestándole servicios de verificador y certificador de la mercancía recibida en Estados Unidos. En todo momento el señor Linares ha mantenido un estricto apego a las normas y procedimientos establecidos por la aduana de los Estados Unidos, manteniendo toda la información solicitada al día, en orden y con absoluta transparencia. Por consiguiente, puedo afirmar que tanto el señor Linares Anoja como la empresa que representa mantienen un estricto apego a las normas y procedimientos referentes a embarques introducidos a los Estados Unidos y gozan de mi aprobación en lo personal y como empresa de clara trayectoria, ¿no? Suscrito en Miami. Siguiente documento es una carta emitida a petición también del señor Linares por el ingeniero
Valene Guerrero, ¿no? Presidente de IB Coins Tech Mining. Dice, he conocido al señor Linares desde el 2008 y desde esta fecha me ha demostrado ser una persona honesta, transparente, responsable, con apego a los mejores principios de integridad y ética. En bio profesional lo conozco como una persona de alta trayectoria en los mercados financieros, con un amplio dominio del tema, socio de Aran Asset Management, empresa que representa, con la cual tenemos trayectoria de negocios desde el 2011, con absoluta transparencia. Por consiguiente, puedo afirmar que el señor Linares Anoja me ha demostrado ser un padre trabajador, colaborador honesto y con principios bien definidos, por lo que goza de mi respeto, pudiendo dar buena fe de su compromiso como persona íntegra y un excelente profesional en los que ha tenido la oportunidad de conocerlo y hacer negocios con él y su empresa. La siguiente es una carta también suscrita por Richard Lane, oficial de cumplimiento de Republic Metal Corporation. Dice, a quien pertenezca, Aran Asset Management es un cliente de Republic Metal Corporation cuya cuenta se mantiene en buen estado. Aran Asset Management, propiedad y operada por Raúl Francisco Javier Linares, es un cliente de Republic Metal Corporation. Aran Asset Management y Raúl Francisco Linares han cumplido con todas las obligaciones financieras y nuestros requisitos de cumplimiento interno de manera satisfactoria. Republic Metal y Aran Asset Management han mantenido una relación en la industria de metales preciosos desde abril del 2011. Eso. Y la siguiente, que está, bueno, en idioma inglés, que es una carta del Journal Banca, pero entiendo que al estar en inglés no la vamos a oralizar. Bueno, queremos, estos documentos en primer lugar presentan o describen por personalidades del mundo financiero que las condiciones personales, la integridad del señor Raúl Linares y la actuación también de su empresa. Y asimismo permiten destacar que era una cultura dentro de Aran el cumplimiento de sus obligaciones de debido cumplimiento, debida diligencia, como lo describen los suscribientes de estas cartas. Gracias. Señor profesor fiscal. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría. Resaltar las fechas que son el año 2015 o fechas anteriores. Nada más. La defensa, señor Peirano. Sin comentario, doctor, gracias. La defensa, no tiempo. La defensa, señor Mercurio. En el mismo sentido que el doctor Hugo Rivas. Gracias. La defensa, señor Sáenz. Sin comentarios. La prueba documental 122, 2 folios. Un ratito, ¿me permite, señor presidente? Sí, doctor Cotrino, diga usted. Bueno, se han presentado varios documentos sobre las calidades personales del procesado. ¿Cómo podríamos nosotros, primero, examinar desde el punto de vista de eficacia probatoria? ¿Usted aportó esas declaraciones testimoniales en este proceso, señor Rivas? No, doctor, se trataron únicamente como cartas de integridad. Sí, pero usted sabe que ya la Corte Suprema ha dicho que declaraciones sobre temas extraprocesales que se han actuado fuera del proceso, ¿cómo podríamos valorarlas acá? Como le comento, doctor, nosotros lo presentamos como cartas para acreditar condiciones Pues, particulares. pero desde el punto de vista jurídico, porque usted es un abogado reputado, ¿no? Díganos, ¿cuál es el dispositivo normativo que nos lleva a nosotros a examinar estos documentos que dice usted? Bueno, como le digo, doctor, lo que pasa es que la mayoría de estas personas son extranjeros, ¿no? Y por eso es que se hicieron llegar, además por la fundamentación jurídica le pedía, no que son extranjeros, nacionales. No, como le digo, desde el punto de vista jurídico lo presentamos como documento simplemente para certificar condiciones de integridad. No lo ofrecimos como testimoniales. Bueno, eso, entonces no hay una respuesta positiva para darnos a nosotros la posibilidad de examinar si entramos a valorar estos documentos desde el punto de vista de eficacia probatoria. Gracias, presidente. No tiempo. Documento 122. Lo que quería complementar única es que no fueron tachados tampoco por el Ministerio Público ni por la Procuraduría en su momento y fueron admitidos por el juez de investigación suprema y preparatoria, doctor. Eso es la respuesta jurídica que le podría dar. La tacha no es una institución procesal, el proceso penal, señor abogado. Gracias. Prueba documental 122. Especialista audiencia. Sí, señor.
Se Doctor trata Ricardo. de una publicación hecha por la revista Rumbo Minero, ¿no? Del 5 de diciembre del 2018, en donde aparece titulado "Prepararían denuncia contra el Perú por incautación de oro", ¿no? Se destaca en ella, la revista Rumbo Minero da cuenta de que la SUNAT incautó 18 barras de oro, supuestamente de actividad ilícita, ilegal, las cuales iban a ser destinadas a la empresa Aran Asset Management. Asimismo, indican que la empresa Aran Asset Management, de origen neerlandés, notificó recientemente su intención de acudir a un arbitraje contra el gobierno del Perú con respecto a la expropiación del cargamento minero, según la información difundida por ciarglobal.com, ¿no? En este punto dice: Perú, haciendo uso desmedido de su autoridad arbitraria e injustamente, impidió que Aran Asset Management, comercializadora de oro de su propiedad, y sometió a la empresa como a sus propietarios a un injusto escarnio público, vinculándola injustamente a delitos de lavado de activos, explicó la neerlandesa a través de una carta enviada al gobierno. En la notificación difundida por ciarglobal.com se da cuenta también del reconocimiento de los tribunales peruanos a favor de la compañía, admitiendo la persecución y la no vinculación al lavado de activos, así como que las entidades peruanas habían adulterado ciertas pruebas para acusar a Aran Asset Management, ¿no? Esto ha sido extraído de la revista Rumbo Minero, y como hemos destacado, es lo que queremos presentar, es que las revistas especializadas daban cuenta de las afectaciones que se había producido en el Perú contra la empresa Aran Asset Management y que se iba a iniciar una denuncia contra el Perú por la incautación de este oro. Gracias. Señor fiscal. Si no guarda relación con los hechos materiales. La Procuraduría. Respecto al que solo la valoración que hace la nota periodística respecto a la valoración que hace la empresa respecto a su posición del oro incautado. La defensa del señor Peirano. Sí, y la documental leída, primero que nada, está emitida por un órgano especializado y denota, o sea, de sus líneas se ve de que el oro que ha sido incautado tenía un origen ilícito. Gracias. La defensa de la señora Mercurio. En el mismo sentido que el doctor Warren. La defensa del señor Sáenz. Seguiremos el planteamiento hecho por nuestro colega. Documento 123. Especialista de audiencia. Sí, señor. Por último, esta es una nota periodística extraída o referida por el diario 1 en fecha 2 de noviembre del 2018, titulada "Empresario pide devolución de 18 barras de oro decomisadas", ¿no? En esta nota periodística se destaca que hace más de 5 años el empresario venezolano Raúl Linares Anoja, representante legal de la empresa Aran Asset Management, al no encontrar seguridad jurídica que vele por sus derechos, transitaba la vía dolorosa de los pasillos del poder, del Ministerio Público, de los juzgados del Poder Judicial y de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, clamando justicia para que le sean devueltos los bienes de propiedad de su empresa, valorizados en más de $1.800.000, los cuales fueron indebidamente incautados, según afirmó el señor Linares. El documento es presentar que habían algunos medios de comunicación como el Diario 1 que recogieron el clamor o los pedidos de devolución o las afectaciones que denunciaba el señor Raúl Linares Anoja. Gracias. La Fiscalía, por favor. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría. Sin comentarios, señor ministro. La defensa del señor Peirano. Sin comentarios, doctor. De la señora Mercurio. En el mismo sentido que el doctor Hugo Rivas. Gracias. Del señor Sáenz. Seguiremos el planteamiento efectuado por nuestro colega. Ya. La prueba documental 124, que es un informe técnico pericial de telefonía forense TEP 21012. Los señores peritos ya declararon y fueron examinados en la sesión 35 del 24 de mayo del 2025. Entonces, con esto hemos terminado toda la prueba documental ofrecida por la defensa del señor Linares Anoja. ¿Es así, señor Rivas? Efectivamente, doctor, toda esta prueba nos va a ayudar a nosotros a nuestra tesis
en nuestros alegatos de clausura. Vamos a empezar entonces con la prueba documental ofrecida por la defensa de la señora Mercurio Rivadossi. Teniendo en cuenta que las pruebas documentales 1 y 2 se repiten con las pruebas documentales 2 y 4 respectivamente del señor Linares Anoja, que fueron oralizadas en la sesión 90 del 23 de febrero de 2026, corresponde continuar con la oralización de la prueba documental 3 ofrecida por la defensa técnica de la señora Mercurio Rivadossi. Se concede el uso de la palabra a la abogada Choque, siempre teniendo en cuenta, doctora Choque, 384, inciso 2 y 4 del Código Procesal Penal. Y así es extenso, la puntualidad y comentarios breves y no repetir lo que ya hemos visto en el documento, por favor. Gracias, doctor. No tiene por qué. Especialista de audiencia, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, señor. Bien, A la muchas vista. gracias, doctor. No tiene por qué. Bien, de este documento quiero resaltar, se trata de una resolución coactiva de número 02, permítame, 02 372 50 06209. El notificado es Talma Servicios Aeroportuarios S.A. El domicilio fiscal es Elmer Fawcett, número 2879, Lima, Cargo City, frente al Centro Aéreo Comercial, Provincia Constitucional del Callao. El deudor tributario, Mining and Energy Solution, el número de RUC 2054 78 52 592. La fecha de la resolución, que es 20 de diciembre del año 2003, y vistos. La solicitud de adopción de medidas cautelares previas formulada por la Gerencia de Fiscalización de Pequeños Contribuyentes, Intendencia Lima, contra el deudor tributario Mining and Energy Solutions SAC, identificado con RUC 2054 78 52 592, a efectos de asegurar el cobro de la deuda tributaria de 2.671.894 soles, al haber incurrido el referido contribuyente en los supuestos del inciso F y H del artículo 56 del TUO del Código Tributario, y que además la razón de la deuda tributaria declarada excede en el 25% el patrimonio neto declarado según lo expuesto en la resolución coactiva número 02 372 56 202, que da inicio al procedimiento de medidas cautelares previas y considerando. Quiero resaltar también el primero, el considerando primero. Se notificó la carta de presentación número 13002 342-8947-01-SUNAT, así como el siguiente requerimiento. El requerimiento, la fecha de notificación, que es el 19 de diciembre del año 2013, la forma de notificación de inicio por mensajero y la fecha de notificación cierre, el 19 de diciembre del año 2013. Luego, quiero resaltar en la siguiente página el considerando quinto, que por las consideraciones antes señaladas y de conformidad con lo establecido por los artículos 55, inciso F y H, y numeral 13 del artículo 116 del texto único ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo 133-2013, y lo dispuesto por los artículos 14 y 15 del Reglamento de Procedimientos de Cobranza Coactiva, aprobada por Resolución de Superintendencia número 216-2004/SUNAT, se resuelve: trávese medida cautelar previa de embargo en forma de retención a terceros hasta por la suma de 2.671.894 soles sobre los derechos de crédito a creencias, bienes, valores y fondos de los que el deudor tributario sea titular,
y que estén en posesión de terceros respecto de la DUA número 2013-120-321 con guía aérea número 145-42-58-90-72. La firma César Morales Chue. El aporte probatorio de este documento, señor magistrado, radica en que con este documento se contradice el contexto pretendido acreditar por el Ministerio Público respecto de la inmovilización del oro, ya que se ha señalado que provenía de minería ilegal. Y con este documento se acredita que se inmoviliza el oro por una deuda tributaria de la empresa Mining and Energy Solution, que era la comercializadora, aun cuando del mismo documento se da cuenta que se notifica a Talma. Talma, ¿por qué? Porque ya había salido de la esfera de dominio de Mining y se había entregado a Transvalue, que tenía como consignatario Aram Asset Management. Y en la parte que le he resaltado dice que se procede a esta medida cautelar sobre los derechos del titular, que el deudor tributario sea titular. Por esa razón es que guarda relación con la duda que también se presenta aquí. Si es que no se presentaba la información que no correspondía a la realidad, pues no podrían haber embargado. Eso quería resaltar. La Fiscalía, por favor. Señor presidente, se trata de un documento que se emite en un proceso de cobranza coactiva de la SUNAT. En este proceso penal no vamos a pronunciarnos, no se va a pronunciar el juzgado respecto del resultado de este proceso de presión coactiva. Por tanto, es un documento que no guarda relación directa con el hecho objeto del presente juicio, que es público hecho. La Procuraduría. Igualmente, no guardo relación con el proceso. La defensa, el señor Peirano. Sin comentarios, doctor, gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Linares. Señor magistrado, este documento acredita de manera palmaria que el objeto de la inmovilización del mineral de Arán obedeció a que se había trabado una medida cautelar previa de embargo en forma de retención, ¿no? Y no necesariamente al objeto de determinar su origen ilegal, como se indicó en una de las pruebas que ha presentado el Ministerio Público como parte de la acusación. Gracias. No tiene por qué. Esta es una copia simple de una impresión de un reportaje periodístico de un folio, el juez justo. A ver. Esa lista de audiencia. A la vista, señor. Ya, gracias, doctor. Sí, se trata de una noticia periodística emitida en el periódico El Juez Justo, cuyo título es Atropellos de la SUNAT, de fecha 20 de enero del año 2014. De este documento yo quisiera resaltar lo siguiente. En este documento se visualiza un correo electrónico de fecha 20 de diciembre del año 2013 a las 4:17 emitido por la persona de Luyo Carvajal Alfonso Iván para Romero Murga Gustavo Antonio, Francinetti Ibargüen María Isabel, con copia a diferentes personas. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. Aquí dice es lo siguiente. Buenas tardes. En relación al documento adjunto generado por la SNATI, Superintendencia Nacional Aduanera de Tributos Internos, relacionado a las exportaciones de oro, donde TI, Tributos Internos, solicita a la SNAA, que es la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas, implemente acciones de control concurrente al momento del embarque para verificar y acreditar el origen, calidad y cantidad del oro exportado, es preocupante en la medida en que están trasladando tal responsabilidad que corresponde a un proceso de auditoría a la etapa del proceso de despacho, donde en el marco regulatorio para las exportaciones es muy expedito y no prevé detener la carga, entre paréntesis despacho, como condición del resultado de un proceso de auditoría, que sería la única forma de poder determinar fehacientemente el origen de este tipo de mercancías. Hacer ello contravendría lo establecido en el marco legal y generaría que las mercancías estén detenidas en los almacenes por mucho tiempo.
Luego seguimos con ese mismo correo que dice al final, ¿no? El compromiso que sí corresponde a la SNAA, Superintendencia Nacional de Aduanas de Tributos Internos, verificar la cantidad y calidad del producto de exportación. Para ello venimos extrayendo muestras que son enviadas al Laboratorio Central de SUNAT. Sin perjuicio de ello, estamos gestionando adquirir equipos que nos ayuden a identificar durante el proceso de despacho la concentración del oro de las mercancías que se presentan al aforo. Luego de ello quiero resaltar una parte de este reportaje que señala oscuros intereses. La SUNAT, en su accionar abusivo y prepotente contra las empresas comercializadoras de oro, intentan criminalizar la actividad extractiva aurífera y a las empresas que comercializan ese metal, acosándolas como si fueran parte del crimen organizado, cuando en realidad estas empresas compran y exportan el material producto del trabajo de casi 1 millón de familias que viven directa e indirectamente de la actividad minera vinculada al oro. Todo esto no hace sino concluir que la SUNAT está en contra de la producción y exportación de oro hacia el mercado externo, pues les quita capital de trabajo a las empresas comercializadoras con la complacencia del grupo económico que controla la mal llamada minería formal, que está unida además a un grupo periodístico que controla el 70% de los medios de comunicación. Queda claro entonces que el objetivo de estos grupos es eliminar la competencia y hacer aparecer a estas empresas comercializadoras y a las pequeñas familias que representan como delincuentes, lavadores de activo y parte del crimen organizado, cuando en realidad son pequeños productores y comercializadores de oro en procesos de formalización que intentan exportar a través de canales formales. El aporte probatorio de este documento, doctor, radica en que, primero, sobre el correo se da cuenta que un funcionario propio de la SUNAT da cuenta de que en el despacho no se puede inmovilizar ninguna mercadería por sospechar de la ilegalidad del material, que además ya hemos visto que no se trató de eso, sino que eso correspondería a una auditoría, la cual no estaba implementada según lo que dice este propio correo. Contradice entonces el contexto de ilegalidad en el que supuestamente fue incautado el oro conforme a la tesis del Ministerio Público. Y respecto del contenido del reportaje, se da cuenta o introduce información respecto de empresas comercializadoras de oro que controlan la minería formal y que además están unidas al 70% de medios de comunicación, lo que explicaría entonces el uso de plataformas televisivas para destruir la imagen del señor Raúl Linares y de la empresa Aram Asset Management, que fomentaban la comercialización de mineros en vía de formalización. Eso quería aportar, gracias. Señor fiscal. Señor presidente, del documento solamente se lee la palabra atropellos. En ningún momento aparece textualmente el documento mostrado que diga atropellos de la SUNAT. En segundo lugar, el correo que ha dado lectura suponemos que es el cuadro que está oblicuamente puesto en el texto, pero sinceramente, señor presidente, no se puede leer el contenido del mismo porque está completamente borroso. Segundo, este correo o este documento se trata de una revista jurídica, no ha venido acá la persona quien ha escrito o enviado este correo, por tanto no habría fiabilidad al respecto. Y a través de este documento y en este proceso no se va a discutir la legalidad o ilegalidad del origen de la Procuraduría. La defensa del señor Peirano. Sin comentarios, doctor. La defensa del señor Linares. Señor juez, este documento da cuenta de las irregularidades existentes al interior de la SUNAT en los procedimientos en que se intervenían mercaderías. Y sí es relevante de cara a que es el propio Ministerio Público, en el marco de su acusación, ha incorporado datos respecto de la ilegalidad del mineral de Aram Asset Management. Y es por ello que estos documentos son relevantes de cara a cuestionar la tesis planteada por el Ministerio Público como circunstancias del hecho imputado. Gracias. Bien. Acá veo que hay una copia simple de un escrito de denuncia de parte interpuesta por Aram Asset Management. Tiene 15 folios. Tiene que ser puntual nada más, doctora Choque, lo que corresponda a 3842 y su comentario breve. No vamos a leer. Parece que esa prueba ya se actuó. ¿Ya se actuó? ¿Cuándo se actuó? Sí, esa ya se actuó. ¿Cuándo?
A ver, Ya, un segundo. bueno, en todo caso lo revisamos. Vamos avanzando. Ya. Sí. La 6 es una copia simple del escrito de denuncia de parte de la Procuraduría de Lavado de Activos del 23 de enero de 2014. Se repite con la prueba 10 del señor Linares Anoja, que se realizó en la sesión 90 del 23 de febrero de 2026. La 7 es una copia simple de la disposición sin número de fecha 30 de enero de 2014, emitida por la 7ª Fiscalía Provincial Penal del Callao. Se repite con la prueba 12 del señor Linares Anoja, que se actuó en la sesión 90 del 23 de febrero de 2026. Correspondería la 8, que es una copia simple de una impresión de consulta de derecho minero otorgada por Ingemec. Tiene un folio, lo puntual nada más, doctora. ¿Ya? Vamos a la prueba documental 8, por favor. Ya, gracias, doctor. Bien, se trata de la impresión realizada de la página web de Ingemet, que es el instituto creado por el organismo científico de gestión peruano independiente al Ministerio de Energía y Minas. Quiero resaltar el código que aparece ahí, 13007079X01. Luego la referencia que dice nombre de la concesión Ana María 4. Luego el titular que dice Corporación Minera Ananea. Y la fecha que es el 12 de febrero del año 2014. Y el derecho minero titular vigente, que todo está eso en la parte de arriba, ¿no? Este documento puntualmente sirve para contradecir aquellas pruebas que ha traído el Ministerio Público en este juicio oral, para señalar que, contradecir, perdón, el informe que presenta SUNAL respecto de que no se encontraban o no tenían no se había verificado la titularidad del yacimiento minero, y también tiene relación o sirve para contradecir lo señalado en las pruebas traídas o aportadas sobre extinción de dominio. Gracias. Señor fiscal. Sí, al respecto, señor presidente, este es solamente un documento del INGEMET sobre una denuncia minera, la María número 4, pero el detalle ya ha sido ampliamente desarrollado por las sentencias de primera y segunda instancia del juzgado de extinción de dominio. La Procuraduría. Ningún comentario. La defensa del señor Peirano. Dado que el documento ha sido emitido por una entidad especializada, nos adherimos al mismo. La defensa del señor Linares. Doctor, en el mismo sentido expresado por la doctora Choque. La defensa del señor Sáenz. En igual sentido. La prueba documental 9 es una copia simple del informe 029-2014 MEN DGFM del Ministerio de Energía y Minas. Esto tiene 17 folios, doctora Choque. Lo que sea necesario, imprescindible, puntual. No vamos a leer los 17 folios. 3842 y 4 del Código Procesal Penal, por favor. Claro que sí, doctor. Bien. De este documento quiero resaltar el número, ¿no es cierto? Un segundo. 029-2014 MEN DGFM. Exacto. Ya, consulta sobre mineral ilegal, referencia, documento de fecha 18 de febrero del año 2014 y el registro de la consulta formulada, 2368-689. Y dice así: es grato dirigirme a usted en atención al documento recibido de fecha 18 de febrero del año 2014, mediante cual el director estatutario y director general de la empresa Aram Asset Management NB solicita que se le absuelva interrogantes formuladas en el documento de la referencia. En el antecedente 1.1 señala que el director de la empresa Aram, a fin de conocer el origen del mineral que adquirieron, solicita se les absuelva las siguientes interrogantes. Son dos. La primera dice: según la legislación minera y los decretos supremos que rigen la materia, ¿cuáles son los requisitos actuales indispensables que una empresa minera, un pequeño productor o una corporativa necesita para obtener por la calificación de autorización por el Ministerio de Energía y Minas para producir y o comercializar productos mineros en la República del Perú? Todo esto está dentro del proceso de formalización que lleva a cabo su despacho.
Esa es la primera interrogante. Y la segunda, informar si al 6 de diciembre del año 2013 estaban vigentes las declaraciones de compromisos indicadas en el documento de la referencia. Bajamos en el análisis. En el análisis 2.1 dice. En atención a la consulta formulada en el numeral 1.1, el Estado a través del Decreto Legislativo 1105, Decreto Supremo 06-2012-EM y Decreto Supremo 03-2013-EM, dispusieron los pasos y requisitos para el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el Departamento de Madre de Dios y a nivel nacional. En ese sentido, uno de los requisitos para realizar las actividades de exploración y explotación y o beneficio de minerales es de contar con la declaración de compromisos, el mismo que deberá estar debidamente registrado y vigente en el Registro Nacional de la Declaración de Compromisos hasta el otorgamiento de la resolución de inicio o inicio de actividades. Luego señala el 2.2. En relación a la consulta formulada en el 1.12 de los antecedentes de este documento, se ha procedido a realizar búsqueda en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos basados en los nombres y fechas conforme han sido consignados en el documento de la referencia, en el cual se observa que el 6 de diciembre de 2013 se encontraban vigentes y acreditados como sujetos en proceso de formalización. De lo mencionado en el párrafo precedente, se adjunta al presente en fojas 9 el reporte de la búsqueda de las declaraciones nombradas y del documento antes referido. Y como conclusión, 3.1, teniendo en consideración lo señalado en el análisis, sin perjuicio de la información brindada en virtud del presente informe, se sugiere instruir al recurrente que, para verificar la vigencia de declaraciones de compromisos a nivel nacional, puede ingresar a la página institucional del Ministerio de Energía y Minas, la cual es de acceso para el público en general. Asimismo, hacerle de conocimiento que el registro de comercializadores de oro se encuentra publicado y actualizado automáticamente cada 24 horas en la página institucional, el mismo que brinda información sobre todas las personas naturales y o jurídicas que se encuentran debidamente registradas y otras pendientes de asignarle un código REPO. La firma Kelly Cris Polinario Casimiro, abogado. Y a folio 58 consta el Registro Nacional de Declaración de Compromisos. A folio 58 está el de César Concepción Rodríguez Aguilar. ¿Qué datos son importantes? Para nosotros, el número de registro 8556 de Puno, fecha de recepción 15 del 6 del año 2012, y están en el segundo recuadro, se da cuenta del nombre de la persona, Antonio Calcina Paza, el número de DNI está identificado, en el tercer recuadro su dirección y en el cuarto recuadro también sus datos. En la página 59 es importante que se verifique en el segundo recuadro, dice autorización de inicio, reinicio de actividades de explotación o beneficio, dice concesión, derecho minero Ana María número 4. ¿Cancelado? No. Luego, en la página 60 está el mismo registro, pero esta vez de Crispín Aquino Cari, con los datos que ustedes pueden verificar ahí. Y en la página 61 también dice concesión o petitorio, derecho minero Ana María número 4. ¿Cancelado? No. A folio 62, también señala que es de Ana María número 4. A folios 63 está el Registro Nacional de Declaración de Elber Choquehuanca Barrantes, también con los datos. A folio 64 se verifica que es de Ana María número 4. A folio 65 el mismo registro, pero esta vez de Hipólito Condori Flores,
A folio 66, también de la concesión Ana María número 4, cancelado no. Seguimos con la a folio 67, esta vez del señor Rolando Mateo Mullizaca Alarcón. A folio 68 se da cuenta que sobre la concesión Ana María número 4. A folio 69, el de Juan Humberto Pineda Mendoza. A folio 70 se da cuenta que es de la concesión Ana María número 4. A folio 71, el de Darío Quispe Aquino, que también se da cuenta de que se trata de Ana María 4. El aporte probatorio de este medio de prueba, doctor, radica en que, primero, da cuenta de un patrón de conducta del señor Raúl Linares Anoja, que ante un cuestionamiento que se realiza por parte de SUNAT respecto de que existían o no, se había cumplido o no el trámite de las declaraciones de cada uno de los mineros, lo que hace es acudir a una entidad del Estado haciendo uso del derecho de cualquier ciudadano para que se absuelva su duda. No, bueno, entonces acredita el patrón de conducta. Y segundo, que con este medio de prueba se contradice la información que da el informe 1197-113 SUNAT, que justamente señala de que no existía el registro nacional de compromisos de estos mineros, y que además señala de que la concesión no era Ana María 4, sino otra. Entonces se evidencia que parte de un error, se evidencia que el MINEM tenía su página web donde se verificaba que estas personas sí eran mineros en vía de formalización, y que además el trámite que había realizado el señor Raúl Linares era el correcto, y también contradice el contenido de las pruebas que ha traído el Ministerio Público respecto del sistema de extinción de dominio, que Ya, señala doctora. que estas no estaban. Doctora, ya. Ya, he concluido, gracias. Bien, porque el señor fiscal. Sí, señor presidente, parece que está confundiendo la defensa. Estamos hablando de un proceso consentido y ejecutoriado, de un proceso civil extrapenal, que es el expediente 169-2019. Entonces ahí no puede traer documentación que no guarda relación con esta causa. Este es un proceso muy aparte, muy ajeno. Los informes, declaraciones de compromiso, eso ya fue analizado y incluido en otro proceso, no en este, señor presidente. Gracias. Procuraduría. Sí, no hubo una relación con la fecha materia de investigación de acusación. La defensa del señor Peirano. Dado la coherente explicación, nos adherimos a lo expresado por la doctora Chico. Okay, la defensa del señor Linares. Señor magistrado, resaltar que en la primera parte de ese documento se lee que este informe se emite, dice, recibido el 18 de febrero de 2014, mediante la cual el director estatutario y director general de la empresa Aran Asset Management solicita se absuelva las interrogantes formuladas en el documento de la referencia. O sea, es un documento que se emitió a petición de Aran, ¿no? Para que el ministerio brindara información respecto de cada uno de los mineros que habían sido objeto de cuestionamiento, de que su mineral era ilegal, ¿no? Y el ministerio respondió que todos, bueno, estaban autorizados, dónde trabajaban y toda esta información. Y esto se solicitó en aquella oportunidad porque ni la Procuraduría ni la Fiscalía lo habían requerido. Y efectivamente, guarda vinculación con uno de los medios probatorios que el Ministerio Público ha traído a este proceso, que es el informe 1107 de la SUNAT, como bien lo ha destacado la doctora Choque. Gracias. Doctor Cáceres Pulca, ¿algún comentario? Sí, un poco el planteamiento hecho con otra colega. Sí. La prueba documental 11 es una copia simple de un escrito del 7 de marzo del 2014. Se repite con la prueba 17 del señor Linares Anoja, que se actuó en la sesión 91 del 25 de febrero del 2026. La prueba documental 12 es una copia simple de una resolución sin número del 8º Juzgado Penal del Callao, 3 folios, puntual nomás, doctora Choque. Sí, señora Mercurio, diga usted. Señor presidente, creo que se saltaron la prueba 10, que es la copia simple del informe 069-2014. ¿La copia 10?
Doctora Choque, lo último. La prueba 10. Ajá. La prueba 10, que obra folio 72 a 74 del cuaderno de prueba. Ya, vamos a la prueba 10 entonces. Son 3 folios también acá. Sí, ahí sí, bastante puntual. Ya se trata de un informe 069, 069-2014 MEM DGFM. Con el asunto se solicita emitir información sobre las personas naturales que cuenten con declaración de compromisos y que habrían realizado la actividad minera en la concesión Ana María 4. Y como referencia, el oficio 1820-2014 DIRPOLIS PNP Divila E12, ¿no? Resaltar la fecha de este documento, que es 16 de marzo del año 2014, y que está dirigido al permítame, es grato dirigirme a usted en atención al documento indicado de la referencia, mediante el cual el coronel PNP Martín Cárdenas Carpio, jefe de la División de Lavado de Activos de la Policía DIRPOL-FIS, solicita un informe sobre las personas naturales que cuenten con declaración de compromisos y si ésta permite realizar la actividad minera en la concesión minera Ana María 4 sin contar con autorización del titular del derecho minero. La fecha que está a folio 74, que se visualiza que es de fecha 16 de mayo del año 2014. En la conclusión, que es en un folio anterior, se dice: teniendo en consideración lo señalado en el análisis y atención de lo solicitado en el numeral 1.2 antecedentes, se hace de conocimiento que según la legislación vigente se autoriza a las personas naturales que cuenten con declaración de compromiso debidamente registrada y vigente en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos RNDC, mientras se cumpla con los pasos de formalización. En el caso que no se ocupa, las declaraciones de los compromisos referidas de la concesión minera Ana María 4, ubicada en el pasaje San Andrés, La Rinconada del distrito de Ananea, provincia de Putina, departamento de Puno, permite a los declarantes realizar actividades de exploración y explotación. Bien, el aporte probatorio de este documento radica en que con esto se acredita que desde el 16 de mayo del año 2014 ya se tenía información de que todos esos mineros que se han cuestionado, tanto en el proceso penal que se está cuestionando ahora y en el de extinción de dominio, sí estaban autorizados para realizar la comercialización. Gracias. Aclarar el punto, señor presidente, que en este proceso no se está cuestionando el origen ni el trabajo de estos acogedores o trabajadores mineros. Y reiteramos, esto ya fue materia de conocimiento por la justicia especial de extinción de dominio. La Procuraduría. En el mismo sentido de lo expresado por el Ministerio Público, señor. La defensa del señor Peirano. Nos adherimos a lo expuesto por la doctora Choque. Gracias. La defensa del señor Linares. Señor magistrado, este es otro documento que pone manifiesto la legalidad del origen del mineral que fue adquirido por mi patrocinado. Y bueno, asimismo nos adherimos a lo señalado por la doctora Choque en relación del objeto probatorio del mismo. Gracias. No tiene por qué. Copia el documento 12, por favor. Copia siempre una resolución del octavo juzgado penal del Callao. 3 folios, puntual, doctora. Una resolución puntual. Doctor, disculpe. Disculpe, doctor. Sí. ¿Me permite? Sí, doctor, disculpe. ¿Podría autorizarme a retirarme porque tengo una audiencia 3 y 20? Sí. La doctora Choque quedaría como... Señor Linares, ¿la doctora Choque lo va a patrocinar? No tengo ningún problema, doctor. No es que haya un problema, sino que usted tiene que autorizarlo. Sí, está autorizado entonces. Sí, la doctora Choque. Bueno, a eso me refería, doctor. Ah, claro, pero lo que pasa es que tenemos que ser expresos, por favor, ¿ya? No es que no tenga ningún problema. Claro. Tenemos un yo no puedo cogerle el abogado, usted coge su abogado. Bien, adelante. No se preocupe, autorizo a la doctora para que quede en registro. Muchas gracias. Vamos a la prueba documental 12, doctora Choque. No lo escuchamos, doctora Choque, puntual, como le dije. Perdón.
Perdón, ya se trata de la resolución emitida por el octavo juzgado em, de fecha 21 de marzo del año 2014, expediente 1034-2014, especialista Pachín Ordan. Considerando primero, quiero resaltar, que mediante resolución de fecha 21 de febrero del año 2014, obrante a folio 747-751, esta judicatura declaró procedente el pedido formulado por la señora fiscal de la séptima Fiscalía Provincial Penal del Callao y de conformidad con lo establecido en la ley 27.379, modificado por el decreto legislativo 988, que regula el procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones fiscales preliminares. En consecuencia, se ordenó la incautación de los 50 kilos de oro en barras de oro que fueron inmovilizadas mediante las actas de inmovilización 316-0300 y 2013, entre paréntesis, número 001651, fijándose como plazo de ejecución de la referida medida de 40 días desde su notificación. Luego quiero ir al considerando quinto, que está en la página 90. Considerando quinto, dice que si bien el recurrente ampara su pretensión en el acuerdo plenario 5-2010/CJ-116, que establece la incautación sea como medida procesal de acuerdo a los artículos 218 y 223 del nuevo Código Procesal Penal y como medida de coerción señalaba en los artículos 316 y 320 del acotado código, sin embargo debe tenerse en consideración que dicho acuerdo plenario, cuya data es del 16 de noviembre del 2010, se dio en el contexto de aplicación de los artículos pertinentes a la incautación en el nuevo Código Procesal Penal vigente en algunos distritos judiciales, siendo que el precitado cuerpo normativo no se encuentra vigente en la extensión del distrito judicial, por lo que no resulta amparable lo solicitado por el recurrente, tanto más que no se ha indicado en el anterior considerando que la medida preliminar de incautación fue otorgada en el marco de la ley 27.379, modificado por el decreto legislativo 988, y a ello se suma que las investigaciones preliminares llevadas a cabo por el Ministerio Público se encuentran en estado de incipiente. Y en el punto 3, declaran improcedente, ¿no? Bueno, en la página 91, perdón, más abajo, ahí, declaran improcedente el pedido de ARA, ¿no? El aporte probatorio de este medio de prueba, ¿no?, radica en el hecho de que con el mismo se acredita la fundamentación desde esa fecha que se daba para denegar el pedido de desafectación, el que consideramos nosotros hasta la fecha que resultaba arbitrario. Gracias. La Fiscalía, por favor. Sin comentarios, señor presidente. La Procuraduría. La defensa del señor Peirano. Nos adherimos a los puestos de la doctora Choque, gracias. La defensa del señor Sáenz. Nos adherimos al planteamiento de nuestro colega. Bien, ahí nos vamos a quedar entonces, ¿ya? Vamos a continuar. Tiene que verificar, doctora Choque, esa prueba que le he dicho, las 5, porque para ver si se ha realizado o no se ha realizado, por favor, ¿ya? Y nos informa. Está bien, doctor. ¿Cuándo se realizó? Porque nosotros no tenemos información al respecto, ¿ya? Alejandra Mercurio, diga usted. Señor presidente, se oralizó, es la misma prueba 5 de Raúl Linares. Se oralizó, creo que en la 90. Vamos a verificar. 90 o 91. Estamos hablando de la copia simple de la escrita denuncia de parte interpuesta por Arán hace 15 columnas. Vamos a verificar lo que usted nos dice. Gracias. Vamos a continuar entonces. El día jueves 5 tenemos, igual que hoy día, de 14 horas a 15:30. De ahí tenemos licencia de unos colegas. Vamos a pasar al lunes 16 de 2 a 3. Lunes 16 también, de 14 a 15 horas. Y de ahí el 24 de marzo, 3 horas, ¿no? De 14 horas a 17 horas, ¿ya? El 24 de marzo. Igual el 31 de marzo, de 14 horas a 17 horas, ¿ya? Bueno, los señores procesados, bajo los apremios de ley,
señores abogados, bajo las responsabilidades disciplinarias que corresponden. ¿Ya? Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Hasta el día jueves. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes, gracias. muchas gracias. Con permiso.